El siguiente programa es una producción y presentación de... Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarte de nueva cuenta. Estamos comenzando el programa Volviendo a la Palabra. Te damos la bienvenida, te doy muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y me acompaña aquí en cabina mi esposa, Esmeralda Martínez. Ella va a estar aquí para tomar tus llamadas, tus mensajes, y vamos a estar contigo hasta las 7 de la tarde, si el Señor lo permite. Buenas tardes, gracias por acompañarnos el programa Volviendo a la Palabra. En cabina los teléfonos son 83 75 50 51 y 83 75 50 55. Estamos hasta las 7, es hasta la hora que podemos recibir tu llamada, un poquito antes de las 7. Nuestro correo es volviendo a _lapalabra@hotmail.com. También tenemos un número de celular para mensajes de texto, ya sea hoy o durante la semana. Es el 818-252-8607. Nuestra página de internet es www.volviendolapalabra.com, donde puedes checar prédicas de programas anteriores. También tenemos Facebook, que es Volviendo a la Palabra. Y bueno, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Si has estado con nosotros las últimas semanas, terminamos de hablar por lo pronto de la iglesia pentecostal. Vamos después a retomar el tema, pero después de la iglesia pentecostal, enseguida hablamos y empezamos a hablar de la iglesia neopentecostal. Yo creo que es más conocida como el movimiento de fe o el decláralo y recíbelo, no sé cómo lo llaman, pero principalmente hablamos de sus doctrinas, así es como se distingue. La semana antepasada hablamos de una de ellas, que es el declarar y decretar, y concluimos que es una doctrina muy ofensiva a Dios. Claro que es pecado para definirlo y llamarlo por su nombre. Todo aquel que declara y decreta, si a ti te han enseñado esto y lo estás practicando, necesitas arrepentirte porque es un pecado, es una gran ofensa. Declarar y decretar y creer que las cosas deben de suceder es ponerse en el lugar de Dios, ponerse por encima de Dios. Es creer que podemos dar órdenes a Dios. Ojalá y lo hayas entendido. Si tú no lo escuchaste, puedes pedirnos la predicación y te la enviamos. Pero la doctrina estrella de este tipo de iglesias, hablamos la semana pasada, es la doctrina de la prosperidad. ¿Okay? Pero vemos en este tipo de iglesias, no sé si tú estés en alguna de ellas esperando tu prosperidad, pero viendo cómo los que más prosperan son los pastores. Y gracias a esta doctrina se pueden dar vidas de lujos a costa de la iglesia. Y vidas de lujos, estamos hablando de vidas contrarias a lo que es la vida cristiana según la Biblia. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que se relaciona con esto, pero esto ya no es exclusivo de estas iglesias. Esto está en la mayoría de las iglesias, de las denominaciones, porque no son los únicos pastores, los del movimiento de fe, los que predican esto. Pero queremos hablar de un tema. Si nos preguntáramos qué es lo que más usan hoy para quitarle el dinero a la gente, otro engaño más, el engaño del diezmo. Y de eso es de lo que vamos a hablar un poco hoy. Vamos a comenzar por un verso que es el que más utilizan para conseguir su objetivo, que es con el que asustan a la gente, porque esa es la palabra, los asustan. Y está en Malaquías 3:8, yo creo que tú lo has escuchado ya hasta el cansancio. Malaquías 3:8 dice: ¿robará el hombre a Dios? Y dice: pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y después nos manda el Señor en el 3:10: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa.
Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y este es uno de los versículos, y no es el que más mal utilizado hoy está. Es de los pasajes que más tuercen para conseguir el dinero hoy. Te dicen, estás robando a Dios. Si no nos traes tu diezmo, dicen los pastores, estás robando a Dios. Y luego dicen, mira, estás maldito, maldito eres con maldición. Y todo esto lo hacen, como veíamos la semana pasada, por avaricia. Por avaricia. Es una gran pena porque esto lo hacen hasta con personas que no tienen ni para comer. No se miden, no les importa nada. Hay gente que no tiene para comer, sin embargo, están tan asustados que tienen que diezmar porque les han enseñado que si no están malditos. Malditos. Principalmente para ellos es el programa de hoy. No son pocos los que nos han hablado preguntando. Es que necesito una medicina y estaba separando el diezmo para la iglesia. ¿Será pecado si tomo algo del diezmo? Claro que no es pecado. No te dejes engañar. Hay personas nos han hablado que están enfermas. No van a verlos, pero dicen, pero estoy separando el diezmo. Para cuando vaya, pues tengo que entregar todo el diezmo, porque si no estoy maldito, ¿verdad? No estás maldito. No te dejes engañar. Personas que batallan para la comida, pero están asustados y tienen que diezmar. La pregunta es para los pastores. ¿No tienes temor de Dios? Personas que están sin trabajo. Personas que la iglesia debería de ayudar, pero no, al contrario. Al contrario, los obligan, los asustan para que sigan diezmando. Y este es el pasaje con el que asustan, con Malaquías 3:8. La pregunta que tienes que hacerte en este y todos los temas es, ¿se aplica esto para nosotros? ¿Es el diezmo obligación para el cristiano? Y si estudiáramos la Biblia y viéramos que sí, hay más preguntas que hacernos. ¿Qué es el diezmo? ¿Cómo es el diezmo? ¿Cómo se da? ¿A quién se le da? Porque hay muchos vivos. La semana pasada te decía, la mayor parte de lo que dicen es verdad. Dicen, mira, traer tus diezmos al alfolí. Dicen, mira, más bienaventurado es dar que recibir. Mira, Dios ama al dador alegre. Todos esos son verdades de la Biblia. Pero donde nos engañan es que ellos no son Dios. Es decir, aunque la Biblia concluyera y dijera, sí, tienes que darle a Dios, tu pastor no es Dios, la iglesia no es Dios. ¿Cómo le daremos a Dios? ¿Te das cuenta? Hay muchas preguntas que hacerse, muchas preguntas que responderse. Y vamos a ver qué enseña la Biblia, porque ahí están todas las respuestas. ¿A dónde más iremos si no es a la palabra de Dios? Vamos a ir tratando despacio y si puedes, ve tomando las citas. Vamos a tratar de no dejar ninguna fuera. Si tú tienes alguna cita que quieras compartirnos, para eso están también los teléfonos. Lo primero es, en este y todos los temas, yo creo que es en lo que más hemos hecho énfasis es cómo se llega a una conclusión, cómo habremos de creer, cómo se ora, si hay que diezmar, cómo se trata con las enfermedades, cualquier doctrina, cómo se llega a la conclusión correcta, a lo que Dios quiso decir. Conforme a cualquier tema, la doctrina es desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando quieres saber qué enseña la Biblia de la oración, hay que ver ese tema desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Qué enseña la Biblia sobre los milagros? Hay que ver ese tema desde Génesis hasta Apocalipsis. Y hoy es lo mismo. ¿Qué enseña la Biblia sobre el diezmo? Hay que ir desde Génesis hasta Apocalipsis. Así es que vamos a comenzar por el principio. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque el mayor engaño que hace sobre cualquier tema es con un pedacito de Biblia. Es, por ejemplo, te muestran Malaquías 3:8 y dice, pues ahí dice claro que el que no diezma está robando a Dios. Dice clarísimo, pastor. Te lo muestra un pastor y dice, mira, estás maldito. ¿Ves? Sí, cierto, ahí dice. Y luego te dice, tráeme el dinero. Pero ¿eso dónde dice? ¿Y dónde dice que era dinero?
¿Y dónde dice que un alfolí es una cajita que hoy te ponen ahí? ¿Verdad que todo eso no dice Malaquías 3:8? Pero sin embargo nos engañan y nos asustan con no un pedacito, un mini pedacito de Biblia. Hay que, cualquier tema, mi hermano, por eso la invitación de este programa es, hay que ir a la Biblia por tu cuenta, en tu casa, para que no te engañen, porque no hay engaños menores. Cualquier engaño que hoy sufras de parte de alguien, de alguna iglesia o de algún pastor, es seguro que te va a llevar a la perdición. Y esto del diezmo no es la excepción. Así es que vamos a comenzar por el principio. Vamos a ver qué es el diezmo, en qué consiste, cuándo se daba, dónde se daba, quién lo daba, para qué lo daban y principalmente se aplicará para nosotros hoy. La primera vez que aparece la palabra diezmo en la Biblia es en Génesis 14:20, cuando Abraham fue a rescatar a Lot, recuperó a Lot los bienes y luego dice la Biblia que le dio diezmos a Melquisedec. ¿Será este nuestro diezmo? No hay ningún mandamiento ahí que diga. Es un pasaje narrativo. Un pasaje narrativo es que está narrando algo que sucedió, pero si tú lees el pasaje, el contexto, el contracontexto, todo lo que quieras ahí, en ningún lado nos está ordenando que debiésemos diezmar. No da mucha información, pero dentro de esto que nos da información, no nos está dando mandamiento. Y si nos diera, pues diríamos, ¿cómo es? Porque este diezmo de Abraham fue en una ocasión especial, fue después de una batalla. No menciona que fuese habitual, ¿verdad? Bueno, y sin embargo, algunos pastores, este es el que usan para engañar también. Cuando alguien les dice, no, es que el diezmo es de la ley, y la ley ya, Cristo la clavó en la cruz, dicen, bueno, pero mira, aquí tengo mi as debajo de la manga. Este es de Abraham y Abraham es antes de la ley. Porque son astutos. Porque la Biblia dice que la serpiente es astuta. Así es que ten cuidado. Aquí no hay ningún mandamiento para diezmar. Si ver que alguien diezma y que es antes de la ley, eso nos hace a nosotros que debemos de diezmar, tendríamos que seguir sacrificando animales. Oye, no, pero Jesús es nuestro sacrificio. Jesús abolió eso. Sí, pero también hay sacrificios antes de la ley. ¿Te das cuenta? Si aplican esa lógica, los que piden el diezmo tendrían que seguir sacrificando animales. Pero no es así. Otro caso parecido, si no es que igual, está en Génesis 28:22. Jacob hace una promesa a Dios. De todo lo que me dieres, el diezmo apartaré. Él está haciendo una promesa. No, otra vez en ningún lado dice que es un mandamiento para nosotros. Luego de estas dos veces aisladas que está en Génesis, la siguiente vez que aparece el diezmo es ya como parte de la ley. Levítico 27:30. Si tú lees todo el libro de Levítico, si lo has leído, verás de todo lo que trata, de los holocaustos, de las ofrendas, de las leyes de sacrificio, de los animales impuros, de las fiestas solemnes, hasta llegar a Levítico 27, que habla de varias cosas consagradas, es decir, separadas para Dios, y dentro de esto está, dice el 27:30, el diezmo de la tierra, así como del fruto de los árboles de Jehová es. Dice en el 27:32, todo diezmo de vacas o de ovejas será consagrado a Jehová. Hasta aquí, si te fijas en Levítico, tampoco no da mucha información, pero sí dice algo: el diezmo de la tierra y el diezmo de los animales serán separados para Jehová. Eso es lo que dice ahí: diezmo de agricultura y diezmo de ganadería. Eso es lo primero y lo vamos a ver por toda la Biblia. Otra cosa, ahí en Levítico no decía todavía qué hacer con él. Dice que es de Jehová, pero no dice si había que traerlo al templo, darlo a alguien, al sacerdote, a los pobres. Levítico no da esos detalles. Así es que hay que avanzar en la Biblia. Para seguir con el tema del diezmo tienes que ir hasta Números 18. Números 18. Ahí es donde se vuelve a mencionar el diezmo y ahí sí ya nos empieza a mostrar para qué es. Este versículo
habla exactamente de eso. Dice que es para sostener a los sacerdotes y los levitas. Dice en Números 18, 21, yo he dado a los hijos de Leví los diezmos en Israel por heredad. En el 18:23 dice, ellos harán el servicio del tabernáculo, no poseerán heredad. Su heredad eran los diezmos. Así que aquí se menciona por primera vez para quién era este diezmo, para los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Vamos a verlo porque otra vez, increíblemente, mi hermano, y si tú estás en una iglesia así, tienes que escapar de ahí. Hay iglesias donde hay levitas, por el amor de Dios. Los levitas en la Biblia son exclusivamente la descendencia de Leví. Y hoy hay unos vivos en la iglesia que dicen que son levitas. En realidad están abusando. Los levitas son hijos de Leví y Dios los separó para él. Dice otra vez, Números 3:12, yo he tomado a los levitas de entre Israel en lugar de los primogénitos. Los levitas pues serán míos, dice el Señor. En Números 8:18 dice algo parecido, he tomado a los levitas en lugar de los primogénitos de Israel y los separó para él. Y no tendrían, la principal característica de los levitas es que no tendrían heredad, no tendrían tierras ni propiedades. Pero los levitas que hoy, pues para eso quieren el dinero, para eso se nombran levitas. Al contrario, para aumentar su dinero y sus propiedades. ¿Te das cuenta de eso? Números 18:19. Las ofrendas eran para el sacerdote Aarón, los diezmos para los levitas, pero hasta aquí, hasta donde vamos, Levítico, Número, ni las ofrendas ni los diezmos eran dinero, no eran dinero. Así que ya llevamos dos características. Primero, los diezmos eran para los levitas y segundo, no era dinero. Era alimento, eran diezmos de la agricultura, eran diezmos de ganadería. ¿Ok? Unos dicen hoy, bueno, no era dinero porque no existía, no, pero están equivocados. Ya existía el dinero. Mira, ve a Levítico 27:31. Dice, Levítico 27:31. Dice, si alguien quiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. ¿Te das cuenta? Ya existía el dinero, pero Dios no quería el dinero. No quería el dinero. ¿Qué quería Dios? Los cristianos es lo que buscamos en la Biblia. ¿Cuál era el deseo de Dios? ¿Cuál era su voluntad? Es la pregunta que debemos hacernos en este tema y en todos. El cristiano busca la voluntad de Dios, el corazón de Dios, conocer el carácter de Dios para poder agradarlo. No lo que diga cualquier hombre. El cristiano sigue a Cristo, no a hombres. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el diezmo? ¿Qué quería el Señor con el diezmo? Eso es lo que debemos de buscar en su palabra. ¿Ok? Otra vez, hasta aquí ya llevamos dos cosas muy importantes. No era dinero lo que Dios quería, sino alimento. Y segundo, para comenzar, era para los levitas, para una tribu que Dios había separado para él. ¿Ok? Volvamos a Números 18:31. Dios le dice a los levitas, lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias. ¿Ok? Sigamos avanzando. ¿A dónde había que llevar el diezmo? Deuteronomio 12:5. Ya avanzamos del libro. Ahora estamos en Deuteronomio. Y nos va a hablar, nos va a dar mucha información. Deuteronomio 12:5. Dios les está dando las reglas para cuando entren a la tierra prometida y les dice, el lugar que Dios escogiere, es decir, todavía en el futuro, porque todavía no entran. Dice, el lugar que Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para habitación, ese buscaréis y allá iréis. Está hablando de que habría un santuario único y hasta allá tenían que ir. Hasta aquel santuario. Hoy ya no existe.
Ese santuario único hoy ya no existe. Te llevarías una sorpresa si las cosas a las que los edificios, las casitas, a las que les llaman templo hoy, es un error. Hoy no hay templo de ladrillos, de cemento. El templo somos las personas. Pero por eso dice la Biblia, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Deuteronomio 12:6, ahí estamos, dice, a este santuario único, dice, allí llevaréis vuestros holocaustos, sacrificios y vuestros diezmos. Léelo ahí, Deuteronomio 12:6. ¿A qué hora se cambió? Que lo llevemos a cualquier local, a cualquier lado. ¿En dónde, mi hermano? ¿Te das cuenta? No solo era el diezmo, la ofrenda elevada, los votos, las ofrendas voluntarias, las primicias, los holocaustos, todo tenía un lugar en donde llevarlo. Pero aquí en Deuteronomio, mira, nos da más información, da un giro esto del diezmo. Dice en el 12:7, y comeréis, ojalá esté siguiendo la Biblia con nosotros, o si no, sigue tomando las notas, los versículos para que los cheques ahí en tu casa. Dice Deuteronomio 12:7, y comeréis allí delante de Jehová, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová te haya bendecido. ¿Te das cuenta? Habla de comerlo con Jehová, gozarse y alegrarse. Es decir, ir al lugar que Dios disponga, llevar los diezmos, ofrendas, holocaustos, pero comer delante de Jehová. Está hablando de una fiesta con Dios. 12:17 de Deuteronomio dice, no comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite. ¿Te das cuenta? Había que llevarlo allá y comerlo delante de Jehová. Dice en el 12:18 de Deuteronomio, 12:18, sino que delante de Jehová tu Dios lo comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido, tú, tu hijo, tu siervo y el levita. ¿Te das cuenta? Y aquí ahora sí ya vemos para quién era el diezmo, el alimento. Cuando hablemos del diezmo estamos hablando de alimento. No solo era para el levita, también para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Dice aquí en Deuteronomio 12:18. Pero te das cuenta del deseo de Dios, una comida con Él, tú y tu familia, en el lugar que Él diga, una fiesta de agradecimiento. ¿Te das cuenta? ¿Cada cuándo sería esto? Dice en Deuteronomio 14:22. Deuteronomio 14:22. Diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Cada año. El diezmo era anual. Y ahí mismo en el 14:23 vuelve a decir, y comeréis delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tu ganado. Una comida con Jehová. ¿Dinero? Nada que ver. Dios lo que quiere es tener comunión contigo, y el diezmo era para tener una comida con Dios. Esto ya no es para nosotros, esto es para nosotros. Es nuestra santa cena. Esto es lo que Dios no ha cambiado. Cuando dicen, es que Dios no cambia. Claro que Dios no cambia. Dios quería tener una cena con nosotros en el Antiguo Testamento. Hoy todavía quiere tener una cena con nosotros. ¿Te das cuenta? Sigue leyendo ahora, Deuteronomio 14:24. Si el lugar estuviese lejos, dice el 25, entonces lo venderás, guardarás el dinero, porque ya hay dinero. Dice, y vendrás al lugar escogido por Dios, al lugar santo, donde está el lugar santo. Y mira lo que dice ahí enseguida. ¿Le das el dinero o qué dice?
Dice, darás el dinero por lo que deseas, es decir, comprarás las vacas, las ovejas, lo que deseares, y lo comerás delante de Jehová y te alegrarás. ¿Te das cuenta? ¿Qué quería Dios? No el dinero. Lo que siempre ha querido a ti, relación contigo, una fiesta, agradecimiento. No sé si te queda claro, pero lo que llevamos hasta aquí, hasta Deuteronomio, está clarísimo que Dios no pedía dinero. ¿Cada cuándo es el diezmo del levita y del pobre? Dice en Deuteronomio 14:25, al final de cada 3 años. Este es otro diezmo, este no es el de la fiesta. El de la fiesta lo llevaban al lugar de Jehová. Este dice, lo guardarás en tus ciudades. Al final de cada 3 años. En cada ciudad debería haber en la casa de Jehová una bodega, un alfolí, y ahí se depositaba. Dice en el 14:29 de Deuteronomio, vendrá el levita, el extranjero, la viuda, el huérfano, comerán y se saciarán. ¿Te das cuenta lo que decíamos ahorita? El diezmo ya no solo era para el levita, era para el extranjero, la viuda, el huérfano. En resumen, el necesitado. Dios no cambia. Se preocupaba por el necesitado ahí y se preocupa por el necesitado hoy. ¿Y quién proveía al necesitado allá? El pueblo de Dios. ¿Quién debería de proveer al necesitado hoy? El pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Esto es importantísimo y ahorita lo vamos a ver, porque dice en Deuteronomio 26:12, cuando acabes de diezmar en el año tercero, darás al levita, al huérfano, a la viuda, al extranjero, y comerán y se saciarán. Para eso era el diezmo. Ese es el deseo de Dios, ese es el corazón de Dios. Un Dios misericordioso. Y hasta aquí termina la última mención del diezmo en la ley de Moisés, en el Pentateuco, en los primeros 5 libros. Si pudiésemos resumirlo, aparece en Génesis 2 veces y es la primera vez que lo menciona, pero no nos da reglas de cómo diezmar, a quién diezmar ni nada. Aparece en la ley en Levítico 27, pero de pasadita nada más, pero ya diciendo que es consagrado a Jehová. El que da casi toda la información es Deuteronomio. De hecho, aquí es donde se ve el corazón de Dios. Habla de traerlo al lugar que Dios diga, a su santuario, y hacer una fiesta, comer parte del diezmo en su presencia, y esto se hacía cada año. Y había otro que se hacía cada tercer año, que no tenían que ir hasta el santuario, sino en la ciudad de cada quien, pero era alimento para el pobre, para el desprotegido, para el levita, para el extranjero, para el huérfano. El diezmo era principalmente para que no les faltara lo esencial, al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Sí, pero siempre se trata de producto de la agricultura y de la ganadería, de comida, de alimento. Nunca se trató de dinero. De hecho, Deuteronomio 14 decía, si está muy lejos y no puedes cargar todo hasta la ciudad santa, véndelo en tu ciudad, luego ve al lugar de Jehová y ahí compra ahora. Es decir, no dijo da el dinero, dijo compra otra vez los animales o el grano. ¿Para qué? Para comerlo delante de Jehová. No sé si hasta aquí vamos despacio y si vamos claros. Antes de continuar te voy a repetir los números en cabina por si quieres llamarnos. Es el 8375-5051 y 8375-5055. Y mi celular para mensajes de texto es el 818-252-8607. Te lo repito. 818-252-8607. Y vamos a continuar. De ahí de donde nos quedamos, el diezmo aparece después ya practicándose. Segunda de Crónicas 31:5, por ejemplo, dice en el reinado de Ezequías, dice, cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron primicias de grano, vino, aceite, miel,
trajeron en abundancia los diezmos de todas estas cosas. Sigue leyendo, por ejemplo, Segunda de Crónicas 31:11. Habla del diezmo, ya practicándolo. Nehemías 10, Nehemías 12, Nehemías 13. Se ve al pueblo practicando el diezmo. Léelos ahí en tu casa. Después de ahí, varios años adelante, el diezmo aparece en los libros de algunos profetas, precisamente Dios reclamando al pueblo porque no diezmaban como Él lo pidió. El verso con el que empezamos hoy, Malaquías 3:8, es parte de esto. Malaquías 3:8 dice: vosotros me habéis robado. Y dicen: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois. Y después dice: traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. No sé si te das cuenta cómo Malaquías encaja con todo lo que hemos leído. Haya alimento en mi casa, en la casa de Dios. ¿Te das cuenta? Sigue hablando de alimento, de semilla, de grano. ¿Por qué quería Dios que hubiese alimento en su casa? Para que no dejara de comer jamás el desprotegido, el levita, el extranjero, la viuda y el huérfano. Malaquías habla de lo mismo. Los diezmos, los granos, para eso era la iglesia, para eso era... Tenían su bodega al lado. ¿Sabes lo que es un alfolí? Una bodega. Una bodega, una cámara donde se guardaba el grano y ahí se alimentaba el necesitado. Si esto lo trasladáramos al día de hoy, esto del diezmo, como está en la Biblia, como es el corazón de Dios, sería que todas las congregaciones tuviesen un cuarto para guardar comida, despensa, sopa, frijol, latas, aceite, y esto estar a disposición pues de levita si hoy existiera, pero no existe, pero estar a disposición del necesitado, de la viuda, del huérfano, del pobre. Alfolí no es la cajota que hoy te muestran para que le eches dinero. Por el amor de Dios, despierta, mi hermano. Despierta. Eso es lo que habla el Antiguo Testamento del diezmo. Ahora, brinquemos al Nuevo Testamento. Pero vamos a buscar algunas cosas. ¿Qué buscamos en el Nuevo? Si sigue existiendo la obligación de diezmar. Y otra vez, si existe la obligación, como hoy nos enseñan, ¿en qué momento, en qué verso, en qué pasaje fue cambiado por dinero? ¿En qué momento, en qué pasaje fue cambiado por semana? ¿En qué momento, en qué pasaje fue cambiado que es para un pastor? ¿En qué momento, en qué pasaje es de que lo debemos de gastar en instrumentos musicales, en sillas? ¿En qué momento, mi hermano? No te dejes engañar. Hasta el Antiguo Testamento es una belleza, el diezmo. Es el corazón de Dios proveyendo al necesitado. En el Nuevo Testamento el diezmo se menciona 3 veces nada más, aunque no lo creas. Así como es algo tan principal en la iglesia cristiana hoy, solo aparece 3 veces. 3 veces en el Nuevo Testamento. Y ninguna es para pedirlo y ninguna es como obligación. Lo menciona en Mateo 23:23. Dice: Jesús está acusando a los fariseos y los escribas y les dice: ay de vosotros, hipócritas, diezman la menta y el eneldo y dejan lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante? Otra vez, mira, es lo más importante: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Muchos lo toman esto, ¿ves? No hay que dejar de diezmar, pero ahorita vamos a ver cosas más adelante. Este verso dice: era necesario, pero sin dejar de hacer aquello. Ellos diezmaban, sí, ellos diezmaban, pero otra vez mira lo que diezmaban. Dice ahí: la menta, el eneldo y el comino. Ni en el Nuevo Testamento el diezmo es dinero, no es dinero.
no es dinero. ¿Sabes? El que está entendiendo el mensaje, el que ha entendido la palabra de Dios, cuando le pidan el diezmo el domingo, llévate un costal de frijol. A la hora que pidan el diezmo, lleva el costal de frijol y ponlo a los pies del pastor, ¿no? Mateo 23 está en el Nuevo Testamento, pero algo muy importante para entender estos 3 versos donde aparece la palabra diezmo en el Nuevo Testamento, hay que entender, es algo más profundo, hay que entender que estamos en un nuevo pacto. Dios prometió, ahorita que leíamos el diezmo en el Antiguo Testamento, era el diezmo en el Antiguo Pacto, hay un Antiguo Pacto. Luego, nosotros los cristianos estamos en un nuevo pacto. Eso es lo que prometió el Señor en Jeremías 31. Vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, no como el pacto que hice con sus padres. Hay un nuevo pacto. De hecho, es lo que el Señor anuncia en la Santa Cena, ¿te acuerdas? En Lucas 22 dijo, tomó la copa, dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Hay un nuevo pacto. El libro de Hebreos habla en abundancia de este nuevo pacto. En Hebreos 8 dice en el 8:13 dice, al decir nuevo pacto, da por viejo el primero y está próximo a desaparecer. En el 8:15 de Hebreos dice que habla de Jesucristo, que es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. El nuevo pacto, lo que dice Hebreos y lo que se ve en la Biblia, comienza con la muerte de Jesús. Por eso vimos ahorita en Hebreos 8:16, donde hay testamento, es necesaria la muerte del testador. Es decir, lo que vimos ahorita en Mateo 23 está en el Nuevo Testamento, pero no en el nuevo pacto. En el nuevo pacto es donde desaparece el diezmo. Ellos todavía diezmaban porque están en el antiguo pacto. De hecho, el Señor está hablando a los fariseos, a los judíos que no reconocieron a Cristo. En Lucas 1:21, por ponerte un ejemplo, Jesús fue circuncidado a los 8 días. Está en el Nuevo Testamento, pero no por eso tú y yo vamos a circuncidarnos, ¿o sí? Está en el Nuevo Testamento, pero está en el antiguo pacto. En el antiguo pacto. ¿Okay? Jesús vuelve a hacer mención del diezmo en una parábola, en la del fariseo y el publicano. Yo creo que todos la conocemos. En Lucas 18:11, el fariseo decía, te doy gracias porque no soy como los demás. Yo ayuno y doy diezmos. Pero el publicano no quería ni levantar la vista. Okay, ¿quién es este fariseo otra vez? Es un judío que está bajo el antiguo pacto. No sé si lo estés entendiendo hasta aquí. El único verso que hay en el nuevo pacto que menciona el diezmo es Hebreos 7, pero no lo menciona otra vez como una orden ni como un mandamiento, lo hace en forma secundaria. Si tú leyeras el libro de Hebreos, empieza tratando de explicar la superioridad de Cristo. Jesús es superior a los ángeles. En el capítulo 3 dice Jesús es superior a Moisés. Y así hasta el capítulo 7 está comparando y dice que el sacerdocio de Jesús es superior al de Melquisedec. Y en ese contexto menciona el diezmo. Es superior al de Melquisedec, a quien Abraham dio los diezmos. Es todo lo que dice. No nos está obligando a diezmar ni dando mandamiento de diezmar. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque es un mandamiento del antiguo pacto. ¿Sabes? Que no aparece nada más en el Nuevo Testamento. El diezmo pertenece al antiguo pacto. Y tú y yo, los cristianos, pertenecemos al nuevo pacto. El antiguo pacto, la ley de Moisés, dejó de ser para nosotros con todo y el diezmo. Si no, es algo ilógico. Es como que deberíamos de desaparecer todo menos el diezmo. Cuando alguien dice que debemos diezmar, entonces deberíamos de decirle, debemos circuncidarnos, debemos de sacrificar animales, pero no es así. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley,
hecho por nosotros maldición. Cristo nos libró, nos redimió de la maldición de la ley. Y ahí mismo el libro de Gálatas dice, todo aquel que quiere practicar la ley, justificarse por la ley, de la gracia de Dios ha caído. ¿Te das cuenta? Si te fijas bien en todo lo que leímos, la mayoría de las veces que se mencionaban los diezmos, no se mencionaban solos. En el Deuteronomio 12:6 decía, llevaréis los holocaustos, los sacrificios, los diezmos y la ofrenda elevada, los votos, etcétera, las primicias. Si alguien dice hay que diezmar, pues entonces hay que presentar holocaustos, hay que presentar sacrificios, ¿no? Si Jesús desapareció eso en la cruz, lo desapareció todo. El diezmo se fue junto con todo lo demás. Lo mismo cuando lees Levítico, mira de todo lo que trata Levítico, de holocaustos, de ofrendas, leyes de sacrificios, de animales impuros, de fiestas solemnes. Todo esto ya no aplica. ¿Por qué el diezmo sí? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de eso? ¿A poco? Si debiésemos de diezmar, debiésemos circuncidarnos todavía. Pero no es así. El diezmo ya no es para los cristianos. ¿Te das cuenta? Otra vez voy a hacer una aclaración, porque no va a faltar quien diga que estoy enseñando a no dar a la iglesia. De hecho, aquí tenemos a alguien en el teléfono peleando por eso. No es así. Estamos estudiando solamente el tema del diezmo. Solamente el tema del diezmo. ¿Cómo se mantiene una iglesia? Por medio de ofrendas. No hay primicias, no hay holocaustos, no hay diezmo. Sigue habiendo ofrendas. Y esas sí son en dinero. Lee Corintios 9. Esas sí son en dinero. Pero es que el tema del diezmo, el puro diezmo, nos exhibe como iglesia. Nos exhibe como cristianos. El diezmo representa fielmente lo que pasa en nuestras iglesias hoy. Pastores torciendo las escrituras para que se acomoden a lo que ellos quieren, recibir el dinero y llevar una vida de lujos y comodidades. Y el pueblo, tú y yo, creyendo todo a ciegas, sin ir a la palabra de Dios a verificar, a comprobar si lo que te dicen es verdad. Te muestran un versículo, Malaquías 3:8, y te lo crees. Pero luego de todo lo que hemos visto hoy, hermano, tienes que preguntarte, ¿los cristianos deben diezmar, sí o no? La Biblia dice claramente que no. Que el diezmo se fue con la ley, con los holocaustos, con los sacrificios, con la circuncisión. Ya no estamos bajo la ley, dice Pablo, sino bajo la gracia. Ya no estamos en el antiguo pacto. Y el diezmo era parte de este antiguo pacto. Pero cuando alguien te dice que no, que sí debemos de diezmar, que sí estamos obligados, siguen más preguntas. ¿Cómo debe ser este diezmo? Hoy la iglesia pide el diezmo en dinero. ¿Dónde dice que debe ser en dinero? ¿Dónde? ¿Me podría mostrar un pasaje, un verso? Hoy nos dicen que es el 10% de nuestros ingresos. ¿Son netos? ¿Son brutos? ¿Dónde dice esto? Hoy nos enseñan que debemos diezmar cada semana. ¿Dónde dice que debe ser cada semana? Ahorita vimos que era anual. Pero lo principal, hermano, es ¿quién se queda con el diezmo? ¿Dónde dice que el diezmo es para el pastor? ¿Me podrían dar una cita o un pasaje? No, la duda que tú tienes que, oye, pero entonces debemos dar o no dar. Claro que debemos dar, pero no solo a la iglesia. Lee Mateo 25:31. Ahorita lo vamos a leer al final. Pero el punto es que si tu pastor, si en tu iglesia te están enseñando el diezmo como un mandamiento, como una obligación, hay dos sopas y las dos son igual de malas. O lo hace de mala fe, lo hace por avaricia y te está quitando el dinero, o bien es ignorante de las escrituras. Y para el caso es lo mismo.
con un pastor ignorante o con un pastor de mala fe, ¿a dónde crees que vas a ir a parar? Esto se trata de cuidar tu vida y la de tu familia. Esta obligación de diezmar ya no es para el cristiano. El diezmo desapareció. Los que dicen, oye, pero Dios no cambia. Claro que no. El corazón de Dios no cambia. Y eso es lo que debemos de buscar los cristianos. ¿Para qué eran los diezmos? Para los levitas, para el extranjero, para la viuda, para el huérfano, para el necesitado. ¿Dónde se guardaba? En la casa de Dios. Eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Ahí se guardaba y de ahí se repartía. ¿Cuál sería el trabajo de un pastor hoy? Eso, administrar y cuidar que el diezmo se usara, que la ofrenda, que el dinero se usara como Dios dice que se use. En el libro de Hechos, otro que algunos abusan de él es cuando dice que vendían sus propiedades y la traían a los pies de los apóstoles. Dice en Hechos 4:35, y muchos abusadores te leen hasta ahí, pero ellos no son los culpables. Ellos quieren tu dinero y lo están logrando. Pero tú no ves lo que dice enseguida. Dice en Hechos 4:35 que vendían sus propiedades y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Pero mira lo que dice enseguida: se repartía a cada uno según su necesidad. La iglesia de Dios hace lo mismo que Dios quería desde el Antiguo Testamento. El dinero que traían lo usaban para darlo a los pobres. Ellos de hecho no se quedaban con nada. Mira a Pedro y Juan cuando se encuentran en la puerta del templo con el cojo y le dicen: no tenemos ni oro ni plata. No tenemos. ¿Te das cuenta? Ese es el corazón de Dios. El diezmo se guarda en la casa de Dios, pero para ayudar al pobre, a la viuda, al necesitado. Eso es lo que el corazón de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto para nosotros, hoy no es diezmo y ofrenda y primicias. No, hoy es solo ofrenda. Hoy para nosotros es 2 de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, porque Dios ama al dador alegre. Claro, pero en ningún lado dice un diezmo. Dar como propuso en su corazón. Aquí mucha gente a veces se equivoca cuando nosotros predicamos. Dice: usted entonces habla de que no hay que dar. No, mi hermano, ¿sabes cuál es el problema con el tema del diezmo? Que es tratar a Dios como un limosnero. Hoy la gente, esta doctrina está creando, tal vez tú la tienes, y asómate a cualquier iglesia cristiana y en todos los que se dicen cristianos, la doctrina está creando una idea de que tú trabajas, tú te ganas dinero, Dios te bendice y dale su 10%, es decir, dale su limosna. No, mi hermano, Dios no es ningún limosnero para que le des el 10, el 5, el 15, el 20. La Biblia lo que enseña es que todo es de Dios. Todo es de Dios. Para que no te equivoques. Cuando yo hablo en contra del diezmo es porque nos exhibe como iglesia. Nos exhibe como ignorantes a los pastores y a los cristianos. El que practica el diezmo y el que enseña el diezmo es un ignorante. Si no es que es alguien de mala fe que está robando. Él sí está robando. Pero nos exhibe. Hoy el cristianismo, la invitación de Cristo siempre fue: deja todo y sígueme. Deja todo y sígueme. Bajo el nuevo pacto no hay limosna para Dios. Es todo. Él está pidiendo todo. ¿Te das cuenta? No es un tema menor. Se trata de si eres cristiano o no eres. Si eres cristiano, todo es de Cristo y tú solo eres un administrador. Eso es lo que eran los apóstoles, administradores. Dice en 2 de Corintios 8, en el 8:14, dice, la ofrenda que recogían, dice, es para que la abundancia vuestra supla la escasez de ellos.
En el 8:16 de Segunda de Corintios, voy un poco deprisa porque ya se está acabando el programa, dice que enviaron a Tito por el donativo. En el 8:19, Segunda de Corintios 8, léelo ahí en tu casa. Fue designado por las iglesias como compañero para llevar este donativo. Mira lo que dice ahí, que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Oye, ¿y los pastores qué haremos? Hay un pasaje que dice: el que no trabaje, que no coma. Hay que ponerse a trabajar, pastor. Hay que dejar de pedir y dar la cuenta del banco e ir al banco y decir: hoy no cayó nada. Pues no cayó nada, ponte a trabajar. El que no trabaje, que no coma. Dice Pablo, ya vi que algunos andan ahí ociosamente. Hay que trabajar, y el que no trabaje, que no coma. Y dice Pablo, cuando dice: oye, yo tengo derecho de recoger la ofrenda, pero, dice Pablo, no son los hijos los que proveen para los padres, sino los padres para los hijos. Es decir, el pastor de la iglesia es el que tiene que ayudar al necesitado. Y si hay ofrenda en la iglesia, es para ayudar a los necesitados de la iglesia primero. Administradores es lo que somos. ¿A quién le rinde cuentas el pastor? ¿Cuál es el sueldo? ¿Qué hace con el dinero de la iglesia? ¿A qué nombre se ponen las propiedades que dizque compra la iglesia? ¿Te das cuenta? Ellos piden y piden. Es que andamos haciendo una casita ya para los viejitos, y piden para esto y piden para el otro, y es que pedimos para comprar el edificio, y ahora vamos a comprar el edificio de al lado. ¿Sabes tú a nombre de quién está? Del pastor. Oye, no en mi iglesia, es una asociación. ¿Y sabes quién es el mayoritario? El pastor. El que está enriqueciendo, el que está robando, es el pastor. Date cuenta. El problema, el diezmo es erróneo, pero el meollo va más allá del diezmo. Porque hay iglesias que dicen: no, aquí sí somos bíblicos, aquí sí somos bien bíblicos. Aquí nomás recogemos ofrendas. El problema no es tanto que sea diezmo o ofrenda. El problema es qué hacen con esa ofrenda. ¿Tienes ministerios? ¿Te enseñan que hay que tener ministerios? ¿Te enseñan qué hacer con el dinero? ¿O lo usan para lo mismo? Para el sueldo del... O sea, aquí sí somos bien bíblicos, nomás recogemos ofrendas, pero lo usan igual para la vida del pastor, para las necesidades del pastor, para los instrumentos musicales, para las sillas de la iglesia. Mi hermano, y ahí ya estás en otro problema. ¿En qué se ha de gastar el dinero? Lo junten como lo junten, sea por diezmo, por ignorantes o mala leche, o sea por ofrenda, por bíblicos. El problema es qué hacen con el dinero en la iglesia. Hay pocos pasajes. A lo mejor tú dices, porque hay gente que nos dice: bueno, nosotros lo damos, y lo que él haga, ya eso le corresponde a él. Discúlpame, mi hermano. Hay pocos pasajes en la Biblia que hablan de cómo va a ser el juicio. La Biblia habla de un juicio, Hay un juicio final. Hebreos 9 dice: ay, vamos a morir y viene el juicio. Apocalipsis habla del juicio de trono blanco. Pero nadie nos dice cómo es ese juicio. Solo hay un pasaje muy claro. Léelo en tu casa. Mateo 25:14 en adelante. Mateo 25:14 habla de la parábola de los talentos. Yo creo que todos no lo sabemos. Un señor se fue y dejó a sus siervos, a unos 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Y luego se fue lejos. Y el mismo pasaje dice que luego regresó a pedir cuentas. Eso está hablando de esto. Nuestro Señor vino y se fue, pero nos dejó talentos. Y Él va a regresar y va a preguntar: ¿qué hiciste con mis talentos? ¿A qué se refiere? A todo lo que tienes. ¿Qué hiciste con el tiempo de vida que te di? ¿Qué hiciste con esa voz fuerte que te di? No era para gritar a tu esposa, era para predicar la palabra. ¿Qué hiciste con esos pies que te di? Hay otros que no pueden caminar. A ti te di 2 pies. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Qué hiciste con ese par de manos que te di? ¿Ayudaste a alguien? Y principalmente,
¿Qué hiciste con el dinero que te di? ¿En qué lo gastaste? ¿En carros? ¿En casa? ¿En ropa? ¿En tinte para el pelo? ¿En qué lo gastaste? Y el juicio será así. Dice ahí en el 25:30, al siervo inútil, al que no lo usó como Dios quiere, échenle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Todo aquel que no está administrando correctamente el dinero de Dios, necesitas entender que el dinero que te dan por semana, por quincena, en el sueldo, en la lotería, en lo que sea, corresponde a Dios. Es de Dios. Y tú eres privilegiado. Dios está confiando en ti para administrar su dinero. Si tú no estás haciendo obras, sí estás robando a Dios, porque hay pobres orando a Dios, pidiéndole comida, pidiéndole sustento, y Dios dice, ya te voy a proveer. Para eso elegí un pueblo, el pueblo cristiano, le da el dinero al pueblo cristiano, y el pueblo cristiano hoy se está quedando con el dinero. Claro que estás robando a Dios. Si se lo estás dando al pastor, estás robando a Dios. ¿Cómo debemos gastar el dinero de Dios? Ahí mismo dice. Lee Mateo 25:31 en adelante. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, serán reunidas las naciones, se apartará, unos a la izquierda, otros a la derecha. Dirá a los de la derecha, pasen benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero, me recogiste. Más adelante a los que no lo hicieron, a los de la izquierda, les dice, apártense de mí, malditos, al fuego eterno. Y esta palabra es para ti que le das el dinero al pastor y no al necesitado, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste. Estos le dirán, ¿cuándo hicimos esto? E irán, dice el Señor, cuando no lo hiciste conmigo. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Arrepiéntete. Dios te bendiga. Dios te bendiga.